Queridos estudiantes, es una inmensa alegría encontrarnos de nuevo en su clase de lengua española. Les saluda su maestra Yulisa Bautista. En el día de hoy iniciamos el recorrido por nuestro tercer cuadernillo. Aprende y colabora con la sociedad. Durante este mes vamos a tener una serie de proyectos muy significativos. Espero que ya estén listos, que tengan sus materiales a manos para que empecemos el recorrido de la clase de hoy. Así que si ya tienen todos sus materiales a mano, pónganse cómodos para que iniciemos nuestra clase de lengua española. Chicos y chicas, en el día de hoy tenemos una clase que va a poner un reto a nuestra imaginación, a nuestra creatividad. Hoy vamos a trabajar con el afiche. ¿Han visto afiches seguro? Son parte ya de nuestra vida cotidiana. Al salir a las calles, en grandes vallas publicitarias, en los supermercados, en el colmado, cuando vemos una revista o en el periódico, estamos en contacto diariamente con este tipo de texto. Así que su primer proyecto de esta semana les pide crear un anuncio para ofrecer un servicio de jardinería. Así que todo lo que vamos a realizar durante esta semana nos va a llevar a hacer este proyecto con éxito. Espero que presten mucha atención. Iniciaremos con el concepto de afiche, veremos qué es, cuál es su función, es decir, para qué sirven los afiches y su estructura. Recordemos que cuando hablamos de estructura, estamos hablando de la forma en que organizamos un texto, cómo están organizadas las ideas, tanto las internas como las externas. Así que vamos a iniciar viendo unos afiches que les tengo aquí. Como pueden ver en pantalla, tenemos un afiche. Observen sus elementos, las imágenes, el texto. Aquí tenemos otro. ¿Han observado una diferencia entre el afiche anterior y el que tienen ahora en pantalla? Fíjense bien. Las imágenes, el tamaño de las letras, los colores. Bien, chicos. El concepto de afiche. ¿Qué es un afiche? Un afiche es un texto de carácter argumentativo, a través del cual se difunde un mensaje en el que se está promoviendo un bien, un servicio o producto. Y el objetivo de estos es convencer a los destinatarios, al que lo lee o lo escucha, de adquirir ese producto, ese bien o ese servicio. Seguro se han dado cuenta que al leer un anuncio o al escucharlo, hay frases que se quedan grabadas en nuestra memoria. Y también nos dan esos deseos de adquirir ese producto o de participar en esa actividad. Es que este tipo de texto está hecho para eso, para provocar en nosotros, como espectadores o como destinatarios, el deseo de hacer, de cambiar o modificar conductas, o de obtener algún producto o servicio. ¿Recuerdan cuando hablamos anteriormente de textos argumentativos? Por eso les digo que los afiches pertenecen a este tipo de texto. Su objetivo es convencernos de hacer algo. Ahora quisiera que me acompañen a ver la estructura. ¿Cómo están hechos los afiches? ¿Por qué logran convencernos? Vamos a ver. Los afiches tienen una estructura, podríamos decir, con una doble intención o una estructura doble que se complementan. Una es la estructura textual, lo que tiene que ver con la parte escrita. En esto tenemos los eslogan y el texto que explica o habla del producto o servicio que se ofrece. Y por otro lado está el componente visual, que recoge las imágenes, el color, el tipo de letras. Si observaron los afiches del inicio, vieron que tenían colores que podrían llamar la atención, tipos de letras diferentes, imágenes alusivas al mensaje que están presentando. Hoy
vamos a enfocarnos en el componente textual del afiche. Vamos a ver qué debemos escribir en un afiche. ¿Han escuchado hablar del eslogan? Esa frase que casi todos los anuncios o productos que conocemos, inmediatamente la escuchamos, sabemos de qué nos están hablando. Vamos a ver qué es el eslogan. Como pueden ver en su pantalla, el eslogan es una frase o lema corto, fácil de recordar. En esta frase se debe recoger la idea principal de lo que quiere transmitir el afiche. Debe ser algo que llame nuestra atención. Por lo tanto, debe ser variado, innovador. Es decir, cuando vamos a elaborar un eslogan, tenemos que poner a prueba nuestra creatividad. Tenemos que jugar con las palabras. Generalmente, en los eslogans, como el afiche, a nivel general, se utiliza el lenguaje connotativo. Es decir, ese lenguaje que apela al sentimiento, que da significados diferentes a las palabras, que aporta sensaciones y emociones. Bien, chicos, ahora quisiera presentarles algunos ejemplos de eslogan que usamos en nuestro país o que ustedes han conocido. Así que presten atención a su pantalla para que veamos algunos ejemplos que podrían servirles para ir generando en su imaginación ideas para el anuncio que van a crear durante este proyecto. Veámoslos. Aquí hay algunos ejemplos de eslogan. Uno es Todos por la Educación, que es el eslogan que utilizamos en esta jornada de Aprendiendo desde casa. Otro tenemos el eslogan de Estamos cambiando. Tu familia lo vale todo. Otro podría ser La República Dominicana lo tiene todo. O La República del Mundo. Como pueden notar, el eslogan en todos estos ejemplos son frases cortas, significativas, que enganchan con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Además de los eslogans, los afiches tienen texto, tienen otras palabras que nos van a detallar de qué se trata el servicio o el producto para el cual estamos trabajando o que estamos anunciando. En el caso de este proyecto de esta semana, van a anunciar sus servicios para trabajar la jardinería. Recuerden que vamos a trabajar y a colaborar con la sociedad. Así que vamos a ver cómo se redacta el texto dentro de un afiche o un anuncio publicitario. Vamos a ver este componente. En la pantalla vemos los ejemplos que presentamos al inicio. Sin embargo, la diferencia es que en esta podemos ver señalizados tanto el eslogan como el texto. Si pueden ver, el eslogan de nuestra primera imagen es "No es tiempo de bajar la guardia". La parte que se ve señalada más abajo es el texto. En esta se dan detalles de cómo prevenir, cuáles son los síntomas de la enfermedad y qué hacer en caso de tenerla. Pero aparece otro elemento que no habíamos visto. Dependiendo de lo que estemos anunciando, podríamos tener la marca o el nombre de una institución. Y estas generalmente tienen su nombre y un logotipo. ¿Lo ven en pantalla? Veamos el siguiente ejemplo. En este existe una combinación en el eslogan. No solamente está el texto o la palabra, sino que se hace juego con la imagen. Esa es una de las ventajas que tenemos en la creación de los afiches. Podemos hacer una relación de la imagen con la palabra.
no necesitamos colocar la palabra mascarilla para entender el mensaje que nos está presentando. La mascarilla es tu mejor escudo. El texto de abajo simplemente nos da un detalle porque el mensaje principal lo aporta el eslogan. Recuerden que es el que recoge la idea principal de lo que quiere transmitir el afiche de una forma corta y fácil de recordar. En la parte inferior del afiche que ven están los nombres de las instituciones y sus logos. Bien, chicos y chicas. Además de esto, tenemos el texto complementario. Recuerden que por su carácter argumentativo, los afiches utilizan un lenguaje connotativo. ¿Recuerdan lo que hablamos del lenguaje connotativo en otras clases? El lenguaje connotativo, a diferencia del lenguaje denotativo, es el que apela a los sentidos. Cuando hablamos de connotación, son aquellas palabras que tienen significado de acuerdo al contexto. Cuando hablamos de denotar, son las palabras que tienen un significado directo o literal. Cuando vamos a un diccionario, encontramos el significado denotativo de la palabra. En cambio, cuando vamos al contexto en el uso de las palabras de forma diaria, estamos utilizando un lenguaje connotativo. ¿Recuerdan el ejemplo de hace un momento con el eslogan de la mascarilla es tu escudo? Si utilizamos en forma denotativa la palabra escudo, una mascarilla no podría ser un escudo, sino que en esta parte se apela al lenguaje connotativo, porque es lo que estamos utilizando actualmente para protegernos frente al virus. ¿Me pueden entender en esta parte? Espero que sí. Pero para que seamos o tengamos algunos ejemplos más claros, me gustaría presentarles el siguiente video que nos habla sobre este tipo de lenguaje. Así que vamos a verlo. Presten mucha atención. El lenguaje denotativo es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad conocida por los hablantes. Se utiliza para manifestar las cosas tal como son para que puedan ser entendidas de manera simple y clara, sin intenciones de generar simbolismos. Por su parte, el lenguaje connotativo es aquel que se emplea en forma figurada y no solo comunica información, sino sensaciones y sentimientos. Generalmente es utilizado en el lenguaje cotidiano o coloquial o haciendo uso de la función poética en los textos literarios. Ahora veamos algunas características específicas. El lenguaje denotativo es objetivo, porque se emplea sin ningún tipo de interpretación. Es acorde a la realidad, porque se define de manera precisa y literal, tal y como podría encontrarse en un diccionario. Es claro, porque representa el significado explícito o referencial de la palabra. El lenguaje connotativo es subjetivo porque en el mensaje pueden hacerse manifestaciones emocionales y existe alta probabilidad de elementos ambiguos al utilizar el lenguaje informal o cotidiano. Es figurado. Como puede dar información subjetiva, es utilizado frecuentemente en el lenguaje literario cuando se desea crear un mensaje estético o poético. Es simbólico, porque depende completamente del contexto. Así, pueden condicionarse los significados de manera individual, por grupos, comunidades, usos particulares por cultura, entre otros.
¿Qué les pareció? ¿Más claro? ¿Vieron los ejemplos que presenta el video sobre el lenguaje connotativo y el denotativo? Tenemos que tener claro al momento de redactar y elaborar nuestro afiche el lenguaje connotativo. ¿Qué palabras o expresiones podemos utilizar para apelar a esos sentimientos de la persona y que quiera obtener nuestro servicio? Porque al final de cuentas queremos convencerlo de utilizar eso que les estamos presentando. Chicos y chicas, la clase de hoy ha llegado al final. Sin embargo, quisiera dejarles un resumen de ella y lo vamos a hacer a través de este corto video que les voy a presentar. Presten mucha atención porque vamos a hacer un recorrido sobre el afiche. Vamos a ver qué es el eslogan, vamos a ver su función y estructura, en fin, un resumen de lo que hemos visto en la clase de hoy. Así que presten atención. Y hablaremos de un tema muy importante, que es el afiche. El afiche es un texto que combina principalmente imágenes y palabras, siendo las imágenes las que predominan, cuyo objetivo es transmitir un mensaje de manera rápida y clara para el espectador. ¿Cuál es el propósito del afiche? Captar la atención y persuadir al receptor, inducirlo a reflexionar y adoptar conductas sugeridas por el mensaje. Promocionar o entregar una información que se quiera difundir a gran cantidad de público de manera clara y directa. Los afiches deben ser muy llamativos y entenderse a primera vista. Además, estos se deben colocar en espacios donde pueden ser vistos por mucha gente. Existen tipos de afiches. Los afiches publicitarios, con fines comerciales como comprar un producto o adquirir un servicio. Los afiches de propaganda, sin fines comerciales, como participar de una campaña. En la actividad educativa, podemos emplear el afiche con el propósito de informar o persuadir sobre un tema específico o de interés. El afiche presenta elementos. Eslogan. Algunos afiches poseen una frase o lema publicitario que tiene como propósito expresar en pocas palabras el mensaje principal del afiche. La imagen, dibujos o fotografías que ayudan a resaltar el mensaje del afiche. El texto, breve mensaje que explica el propósito del afiche. Estos son los tres elementos del afiche: el eslogan, la imagen y el texto. Observemos los siguientes afiches. Tenemos aquí este afiche, el caño con la gota de agua, que viene a ser la imagen. Aquí tenemos el texto que dice: cuida el agua y el medio ambiente. Finalmente tenemos el eslogan que dice: reflexiona, cambia, mejora. El afiche y sus elementos. Veamos un siguiente ejemplo. Tenemos aquí este afiche, el lavado de manos con agua y jabón, vendría a ser la imagen del afiche. Estar limpios y sanos es muy fácil y divertido, pertenece al eslogan. Finalmente, para protegerte de los gérmenes, bacterias y microbios, lava tus manos con agua y jabón, vendría a ser el texto. El afiche también tiene características. El texto es una característica que está formado generalmente por estos elementos: título, eslogan o ambos, que detectan la idea principal. Datos informativos son especificaciones como el lugar y la fecha de un evento, precio de venta, etc. Y nombre del emisor, fundamental, ya que por medio de él se entregan el mensaje. Las imágenes son ilustraciones, fotografías, viñetas, montajes, etc., que guardan relación con el público, con el propósito y el tema. Ocupan un lugar importante para llamar la atención del receptor y ayudan al propósito del afiche. El color está presente en las imágenes y el tipo de letra. Es uno de los elementos visuales que más impactan en un afiche y tiene valor expreso. Finalmente, tenemos la composición. Es la forma en que se disponen los elementos. El texto
se presenta en diferentes tipos y tamaños de letra. Estos también comunican e incluso ayudan a recordar más fácilmente el mensaje. En un afiche, los elementos pueden disponer de diversas maneras. Las características principales del afiche: el texto, las imágenes, el color y la composición. A continuación, observa que estos afiches ofrecen mensajes sobre el cuidado del planeta. Te invito a preguntarte por sus mensajes, significados e intenciones. Tenemos aquí el primer afiche que nos comunica. Veamos su descripción de la imagen. La imagen muestra un reloj analógico que, en lugar de números, 11 árboles cortados desde la base de su tronco y solo un árbol completo en vez del número 12. Las manijas del reloj indican que faltan 4 minutos para las 12. El minutero tiene dientes de una sierra. Veamos el siguiente ejemplo. Su descripción de la imagen. Esta imagen en tonos grises muestra un barco en miniatura encima de una bolsa de plástico que simula el mar. En la parte inferior de la imagen hay una frase que dice: a merced de nuestra basura. Acá tenemos otro afiche. Veamos cuál es su descripción de la imagen. La imagen muestra una lámpara alumbrando a un pingüino y a su cría, que se encuentran encima de un pedazo de hielo que están casi derretidos. El pingüino está jalando un cable de luz conectado a un tomacorriente para desconectarlo. Estimados estudiantes, para mí ha sido un placer compartir con ustedes esta clase del día de hoy. Espero que todo lo que hemos visto lo pongan en práctica en la elaboración de su proyecto. Recuerden, ante cualquier duda, comunicarse a través de su comunidad de aprendizaje con sus compañeros y con su maestra. También recuerden mantener el distanciamiento físico, usar correctamente su mascarilla y el lavado frecuente de las manos. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bye.